oye el tic-tac del reloj. Este es el reloj de la historia. Vamos a caminar juntos en el reloj de la historia. Tic-tac, 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 tic. Hola, ya les doy la bienvenida a este nuevo encuentro en el que continuaremos viajando por el tiempo junto al reloj de la historia. Tras una victoriosa huelga general, cayó el gobierno de Gerardo Machado y Morales. Era el 12 de agosto de 1933. ¿Quién tiró la bomba? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró la bomba? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró la bomba? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? Por orden del coronel, revisa la policía. Por orden del coronel, revisa la policía. Ya de los noviembre días. A ver si puede. Cuánta alegría la del pueblo por la caída de la cruel y sangrienta tiranía de Gerardo Machado, ¿eh? Gracias a la huelga general de agosto de 1933, pudieron acabar con el asno con garras. Pero ¿qué pasó después que Machado tuvo que huir? ¿Cambiaría por fin la situación tan difícil en que vivía el pueblo? Por supuesto que no. Se sucedieron en Cuba varios gobernantes que tampoco se preocuparon por cambiar aquella situación. Algunos fueron presidentes por horas, otros por días. Del vacío de poder, Wells y la derecha abren paso a la designación de un presidente adecuado, Carlos Manuel de Céspedes. Escuchemos un discurso. Cuban people expect me to establish with the United States of America a favorable interchange of products that may be beneficial to both nations. Now that our political situation is absolutely guaranteed by my government and dedicated from now on and forever to the great cause of liberty. Wells parecía dominar la situación del gobierno, pero la lucha antiimperialista de obreros, campesinos y estudiantes probaba que el pueblo había reconocido detrás de los sirvientes de turno al verdadero enemigo. Las contradicciones acumuladas durante décadas estallan el 4 de septiembre de 1933 en un hecho inesperado. Un golpe de Estado dirigido por sargentos derroca a Céspedes e instaura en el gobierno una pentarquía. El sargento Fulgencio Batista, uno de los participantes en el golpe, es nombrado coronel y asume la jefatura del ejército. ¿Vieron qué interesante? El gobierno de Céspedes, hijo del padre de la patria, duró menos de un mes. Él no había heredado el patriotismo del insigne cubano. Además, en sus expresiones en inglés se pudo apreciar que estaba decidido a ser otro aliado de Estados Unidos y que se identificaba con sus intereses. Una pentarquía es un gobierno formado por 5 miembros.
Después llegó al poder el gobierno de la pentarquía, que duró solo 5 días para dar paso a otro gobierno. Y es aquí donde se hace evidente la labor revolucionaria de otro destacado luchador cubano. ¿Saben de quién se trata? Pues de Antonio Guiteras Holmes. Pero, ¿quién era Guiteras? Antonio Guiteras Holmes nació el 22 de diciembre de 1906 en Estados Unidos. Su madre era norteamericana y su padre cubano. Fue un niño muy estudioso, inteligente y honesto. Su familia regresó definitivamente a Cuba y se estableció en Pinar del Río, incorporándose Guiteras a las luchas estudiantiles. Inició sus estudios en la universidad y se graduó de doctor en farmacia. Fue viajante de productos farmacéuticos, lo que le permitió conocer de cerca la grave situación que vivía el pueblo en aquel momento. Por eso, en 1931, se alzó en armas contra la tiranía machadista cerca de Santiago de Cuba, pero fue encarcelado. Al ser liberado, volvió a las armas hasta que se produce la caída del gobierno de Machado. Estamos en presencia de un destacado luchador revolucionario, y su labor en esta etapa se relaciona con la frase «solo 100 días». Seguramente se están preguntando por qué. Bueno, pues bien, Guiteras fue llamado a formar parte de un nuevo gobierno, el gobierno de los 100 días, y debió su nombre al tiempo aproximado que se mantuvo en el poder. La pentarquía cede el paso en menos de una semana al gobierno de uno de sus miembros, el profesor Ramón Grau San Martín. Antonio Guiteras es nombrado ministro de Gobernación, Guerra y Marina. Había comenzado el gobierno de los 100 días, el primero en la historia republicana no nombrado y no reconocido por el imperialismo. El gobierno provisional era un cúmulo de contradicciones. Moviéndose hacia la extrema derecha, Batista. En el centro, Grau. En la izquierda radical, Antonio Guiteras. ¿Se fijaron? Al frente del gobierno se encontraba Ramón Grau San Martín y como jefe del ejército, Fulgencio Batista, quien representaba al imperialismo y a la burguesía nacional. Fue precisamente en el gobierno de los 100 días donde Guiteras, como secretario de Gobernación, realizó una gran labor revolucionaria. A continuación, les haré una pregunta. Realicen una reflexión oportuna acerca de cuál puede ser su respuesta. Enseguida les aclaro. Guiteras aceptó el cargo de secretario de Gobernación porque él pensaba que desde esa posición, dentro del propio gobierno, podía llevar a la práctica algunas de las ideas por las que venía luchando. Precisamente bajo el lema Cuba para los cubanos, se dictaron las medidas populares, revolucionarias y antiimperialistas durante el gobierno de los 100 días, promovidas por Antonio Guiteras. Entre esas medidas estaban la implantación de la jornada laboral de 8 horas, la rebaja del costo de servicio eléctrico, pero ¿qué les parece si vemos a continuación otras medidas? Entre estas otras medidas tenemos la creación de la Secretaría de Trabajo. De esta manera se trataban de resolver los conflictos entre los obreros y dueños a favor de la clase obrera. Esta contradicción había estado latente durante todo el periodo de vida republicana. Se fijó un salario mínimo de $1 diario para los trabajadores industriales y 80 centavos para los agrícolas. Al nacionalizarse el trabajo, todas las empresas quedaban obligadas a emplear mayor cantidad de trabajadores cubanos. Además, se disolvieron los partidos políticos que cooperaron con la tiranía machadista. Ahora bien, ¿a quiénes beneficiaban estas medidas? Sin dudas al pueblo
iban encaminadas a mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, por lo que podemos afirmar entonces que tuvieron un carácter popular. ¿No es así? En la práctica, no todas esas medidas fueron cumplidas, pero sí hubo una importantísima. Enseguida les digo, lo que observan era la llamada Compañía Cubana de Electricidad, que aunque tenía ese nombre, en realidad era una propiedad yanqui. ¿Saben? Guiteras en persona participó en la intervención de la mencionada Compañía de Propiedad Norteamericana. ¡Qué valiente!, ¿no les parece? Este sustantivo tiene más acepciones, pero esta es la que se adecua al contenido que estamos tratando. Quiere decir entonces que Guiteras, con su autoridad como jefe de gobernación, limitó, suspendió las actividades que hasta ahora se venían realizando en dicha compañía de electricidad que era propiedad yanqui. Observen que se escribe con V, con C y tiene tilde por ser una palabra aguda terminada en N. Nunca olviden esto. En aquel entonces, en el primer piso de la Compañía Cubana de Electricidad, estaba el Departamento de Contabilidad. En el segundo se encontraba el Archivo General y el tercero estaba dedicado a las oficinas, incluyendo el despacho de Mr. Thompson, quien era en aquel momento el administrador de la compañía. Además de la información que acabamos de ofrecerles, les traigo otro dato de interés. Escuchen. Este bello reloj que están observando fue construido para este lugar en Estados Unidos, procedente de las famosas joyerías Tiffany, pues recuerden que la compañía, aunque su nombre era Compañía Cubana de Electricidad, en realidad era una propiedad yanqui. Pero, ¿por qué se produce la intervención de la compañía? El 14 de enero de 1934, Guiteras se presentó en la compañía para solucionar un conflicto entre los patronos y los obreros. Al percatarse de que la compañía no cedía ante las demandas de los obreros, dispuso su intervención. Como ven, Guiteras se enfrentó enérgicamente a los intereses yanquis. Al respecto, expresó: Tengo la satisfacción de haber llevado a la firma del presidente Grau los decretos que atacaban más duro al imperialismo yanqui. Guiteras estaba consciente y a la vez satisfecho de que muchas de las medidas impulsadas por él le daban un gran golpe al imperialismo, por lo que también tuvieron un carácter antiimperialista. Tal es el caso de la intervención de la Compañía Cubana de Electricidad. El golpe contrarrevolucionario, estimulado por el gobierno yanqui, le ponía fin al gobierno de los 100 días el 15 de enero de 1934 y el 3 de febrero de ese año quedaba sin efecto la intervención de la Compañía de Electricidad. ¿Qué haría Guiteras? Bueno, pues ante la feroz persecución desatada tuvo que pasar de inmediato, junto a otros revolucionarios, a la clandestinidad, con el objetivo de organizar la lucha popular. Así crearon la organización Joven Cuba. La Joven Cuba se fundó en mayo de 1934. Era una organización revolucionaria, antiimperialista y de avanzada, porque sus miembros estaban convencidos de que la lucha armada era la única vía para que los revolucionarios tomaran el poder. En aquellas circunstancias no había otra alternativa posible. Los integrantes de la Joven Cuba querían establecer un gobierno revolucionario. Aspiraban a una revolución de liberación nacional. Pero, ¿qué planes tenía Guiteras? ¿Qué quería hacer? La persecución se hizo implacable contra Guiteras.
Pero la joven Cuba continuó sus preparativos para el inicio de la lucha armada. Guiteras tenía un plan. Juntó a un grupo de revolucionarios, entre los que se encontraba el venezolano Carlos Aponte, quien había sido lugarteniente del general Sandino en el hermano pueblo de Nicaragua. Partirían para México y posteriormente regresarían con 2 expediciones de combatientes entrenados militarmente y con armas, que desembarcarían por La Habana y Oriente para iniciar la lucha guerrillera en la Sierra Maestra con el apoyo de los revolucionarios de las ciudades. El lugar escogido para la partida fue El Morrillo. El Morrillo fue construido en 1680 y llamado así por su semejanza con el Morro de La Habana. Esta edificación entró a formar parte del cinturón defensivo de la costa norte matancera, de los ataques de corsarios y piratas. Durante la colonia sirvió además para garantizar el pago de impuestos y en la República Neocolonial el Morrillo estuvo relacionado con aspectos navales hasta que fue abandonado sin ningún tipo de atención. El 8 de mayo de 1935 se reunieron en este lugar. Aquí los recogería el yate Amalia, pero todo les resultaría tan fácil. Al amanecer del día 8 de mayo de 1935, debido a la delación de un traidor, un combatiente divisó a lo lejos un camión que se aproximaba y dio la voz de alerta. Un solo vistazo le bastó a Guiteras para percatarse de la situación y con serenidad organiza la salida del fortín para enfrentarse a los soldados. Junto a Carlos Aponte, ocupó los lugares más peligrosos y combatieron con tanta fiereza que causaron el asombro de los propios enemigos. 2 certeros balazos abatieron primero a Guiteras y después a Aponte. Salvo unos pocos que pudieron escapar, los demás revolucionarios fueron hechos prisioneros. La tierra matancera fue cubierta con la sangre de 2 de los más valiosos luchadores antiimperialistas e internacionalistas de los años 30, el cubano Antonio Guiteras y el venezolano Carlos Aponte. De esa forma perdimos a otros 2 destacados combatientes. Sobre aquellos hechos del día 8 en El Morrillo, el destacado luchador revolucionario Raúl Roa expresó: quiero que sepan que un año después de la caída de Guiteras y Aponte, los miembros de la joven Cuba hicieron justicia con el traidor que delató a los revolucionarios. Las muertes de Aponte y Guiteras fueron 2 duros golpes y lamentables pérdidas para el movimiento revolucionario. Pero nos queda la satisfacción de que no cayeron en vano, pues desde el 1 de enero de 1959 somos un país libre, como ellos lo soñaron. Por hoy ya me despido. Recuerden que muy pronto tenemos una cita aquí. ¿Dónde? Junto al reloj de la historia. Hasta entonces. El tic-tac del reloj, este es el reloj de la historia. Vamos a caminar juntos.